Diálogos musicales con Gustavo Yepes. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Diálogos musicales con Gustavo Yepes. El día de hoy queremos contarles que a nuestro equipo de trabajo se suman dos nuevas personas y ellas son Antonia Mejía y Susana Quintero. Antonia. Bueno, muchas gracias por tenerme el día de hoy acá. Estoy muy contenta pues, de unirme al equipo de trabajo del podcast y esperemos que los proyectos que vengan sean muy buenos. A nosotros también nos encanta tenerte acá con nosotros. Y Susana. Hola, qué alegría estar acá con ustedes. Espero poder aprender y hablar un poco de todo lo que sabemos y pensamos. Nos encanta tenerlas ambas con nosotros. Y hoy traemos otra persona también para hablar y conversar en nuestro podcast. Él es Sebastián Mejía, magíster en musicología histórica, y hoy vamos a hablar acerca de la música popular y la música académica. Sebastián, hola, ¿cómo estás? Hola, un saludo muy especial para todos, muy complacido de acompañarlos y bueno, pues muy con la intención también de mostrarles una cara abierta y amplia de lo que es la música en su hacer y su pensar. Y bueno, también facetas como amables y abiertas de lo que es también el debate musical. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué es la música popular y qué es la música académica? Bueno, a mí en principio me gustaría, digamos, como abordar como con pinzas la pregunta, porque si vamos a hablar de música académica, de música popular, yo quisiera, antes de entrar, entre comillas, a definirla o a problematizarla, es que tengamos muy en cuenta que si vamos a abordar de esa manera la pregunta, estamos hablando de manera general de categorías. Y quiero iniciar esta conversación problematizando qué diablos es una categoría y por qué existen, y además por qué pesan tanto en nuestra vida, por qué son tan necesarias y cómo nos permiten construir una idea de lo que somos y de lo que nos rodea. Antes de entrar a definirla de manera, digamos, particular, si es que lo permite esta conversación. Entonces, la tradición filosófica, podríamos decir, entiende las categorías como etiquetas que facilitan la identificación de entidades o de cosas, que además hacen parte de un todo. Las categorías nos permiten identificar y clasificar, y tengamos en cuenta que esa clasificación implica casi siempre un lugar o un puesto dentro de una jerarquía con que priorizamos u organizamos la manera en que entendemos todo lo que nos rodea. Además, esas categorías parecen ser arbitrarias, es decir, están determinadas por factores humanos que pueden ser estudiables culturalmente. Y bueno, recordemos entonces que la música como acción de combinar unidades espaciotemporales de sonido de acuerdo con reglas y parámetros preestablecidos, pues acogería dentro de esa gran denominación una cantidad de decisiones, categorías, jerarquías, etiquetas, etcétera, etcétera. Pues esta definición entonces de la música, perdón, yo expongo muchas de mis posiciones a partir de los enfoques de la musicología histórica, y esta definición que acabo de compartirles muy sintética de la música, pues bueno, es un poco la definición que en construcción la disciplina musicológica ha acordado más o menos desde los años 90 en adelante. Entonces esta definición, digamos, de la música que les estoy compartiendo, pues que es un poco como la que promueve la musicología, tengamos muy en cuenta que es una definición de la música permeada por las influencias de las disciplinas humanísticas como la sociología, la antropología, la psicología, que bueno, terminó por establecer una especie como de diferencias arbitrarias en lo que tiene que ver pues como con nuestra materia de estudio y de discusión. La musicología en algún momento como de su nacimiento o en algún momento como de uno de los momentos más tempranos de su debate, estableció tres diferenciaciones arbitrarias, hoy además echadas por el suelo, que diferencian al menos tres tipos de música. La denominada folclórica, muy denominada por la herencia de tradición oral, por la anonimia y por la funcionalidad social. La popular, aquella que parece estar determinada por modas o tendencias mediáticas y sirve directamente para el entretenimiento, pongo yo todo entre comillas. Y una última categoría quizá más cercana a los que estudiamos música de manera formal y profesional, que es esa tal categoría de lo académico, también llamada clásica o erudita, que a diferencia de la folclórica, entre comillas, porque es además un término muy problemático, era letrada, basada en un correspondiente escrito y servía al consumo contemplativo. Esas definiciones y esas categorías un poco sentaron el inicio en la tradición musicológica de esta discusión, de cómo categorizamos la música y
qué onda con esas categorizaciones. O sea que cuando hablamos de música popular, no necesariamente es música folclórica, porque muchas veces las personas tienen como referencia la música popular a música folclórica y música comercial, o sea, están como metidas en la misma etiqueta. ¿Eso hoy en día aún sigue aplicando o digamos Pues que ya no? yo quisiera un poco representar la historicidad del debate musicológico sobre la música y sus etiquetas, porque el término folclórico es un término peyorativo que además no se utiliza hoy en el ámbito etnográfico o antropológico, y muy pronto, digamos entró a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el componente tecnológico como agravante de la creación y el consumo de la música, y pues pareció entonces ir creando matices a eso que parecían dos polos muy bien diferenciados en un primer momento. La tradición musicológica, digo tradición musicológica porque está en constante construcción y hoy ni siquiera parte de estas tres categorías básicas para formalizar lo que la disciplina es, comprendió en un principio, esto yo quisiera decir que es más o menos entre 1890 y 1930, tres lugares como para reflexionar sobre la música y sus etiquetas, que es como tú decías, Ale, la folclórica o tradicional, la popular o mediática y la académica o también llamada erudita, de arte, etcétera, que les recuerdo pues está caracterizada en una definición básica como de la etiqueta por la alfabetización, por el correspondiente escrito de su expresión y por un poco, digamos, sus funciones estéticas dirigidas a lo que se llamó en algún momento el consumo contemplativo. Esa diferenciación hoy, digamos, a los musicólogos nos parece algo ingenua, sin embargo, sirve mucho para sentar las bases de lo que se puede debatir ampliamente sobre esas categorías. Esa definición cambió a mediados del siglo XX, alrededor de los años 60, en donde se estableció, pues, un poco para el debate de la musicología, que la tradición otorga a la música folclórica un autor, o que, por ejemplo, ya habían ingresado a la dinámica de promoción económica del disco las músicas clásicas, el primer fenómeno discográfico de Mozart, el fenómeno Stokowski, por ejemplo, un importante director por allá de los años 20, gran estrella de, digamos, como de la economización, de la primera economización de la música en la industria musical. Entonces, nada, han pasado un montón como de factores y de cosas que han, digamos, un poco agravado esa diferenciación y sobre todo sentado un poco los puntos sobre la necesidad y la utilidad, digo yo, conceptual y reflexiva de esas etiquetas en pro de ese debate. ¿Por qué? Porque un poco se han cruzado las fronteras y se cruzan tanto las fronteras que dificultan etiquetarlas así para posicionar argumentos, pues, o identificaciones digo yo, de nuestras posiciones musicales o de nuestra propia identidad musical como músicos. ¿En qué momento de la historia aparecen estas categorías o siempre han existido? Pues yo te digo, Aristóteles 320, 330, lo sabrá mejor el maestro Gustavo que yo, antes de Cristo tiene ya un texto magnífico que se llama Las Categorías. Y decía, hombre, ¿qué onda? ¿Cómo pensamos lo que nos rodea? ¿Y para qué sirven y qué son? Es decir, esto tiene 2000 y punta de años. Específicamente, estas categorías que digo yo, ya tiradas por el suelo de lo tradicional, lo folclórico, lo popular y lo académico, las propuso la disciplina musicológica alrededor de, digamos, como los primeros años del siglo XX, pero las ratificó y las transformó en ese cruce de fronteras de su propia definición hacia más o menos los años 60, en los que los aportes después de la teoría posmoderna, de la fenomenología, de la hermenéutica, de un montón como digamos, como de nuevos enfoques de las humanidades, terminaron incluso por desautorizar esa diferenciación de esas etiquetas, que si lo queremos pensar en ese sentido desde la musicología, pues son un poco como desde 1890, por ahí. Si la pregunta era, digamos, como de histórica y de ubicarlas en el tiempo. Sí, porque, digamos, siempre ha sido como, hasta cierto punto de la historia siempre fue más predominante la categoría, digamos, de la música académica, o siempre ha ido como paralela en otra vertiente, estas otras... Pues, Antonia, estás tirando una bomba, porque tendríamos que mirar desde qué posición hablas y qué cosas te han enseñado a ti para permitirte tú sustentarlo y verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, Bach no era muy famoso en su época, como si lo eran otros músicos como Buxtehude, etc. Como el ejercicio del poder aristocrático durante el Renacimiento invisibilizó una cantidad enorme de músicas que podríamos llamar orales o pertenecientes a otras capas socioculturales, como en su momento en el Renacimiento la naciente burguesía, y pues entonces parece que no es como tan diferenciado, tan claro decir esto es la que siempre ha estado y esta la que no, sino más bien lo que se ha podido decidir
y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, hoy con la discusión sobre el género, es que nombrar ejerce un poder enorme de comprensión de lo que nos rodea, y que quien puede nombrar y promocionar lo que nombra es el que manda, el que escribe la historia, el que dice cómo son las vueltas. Y bueno, aquí las vueltas, nada, la música, ¿cierto? Y sus categorías. Maestro, ¿usted qué piensa al respecto de esto? Bueno, lo primero que yo diría es que, como estaba diciendo Sebastián, ahí hay una especie de cruce de fronteras. Es decir, no se trata de compartimientos estancos, en donde pues uno sabe exactamente cuál es el límite entre la música popular, la música folclórica, qué es aquello de lo comercial y la música académica. ¿Por qué? Porque realmente pasa lo mismo que en cualquier otro campo del conocimiento humano. Preguntémonos, ¿cuál es la matemática popular? Por ejemplo, las sumas de cuentas que hace el tendero de la esquina, ¿cierto? O el cajero, pues, del supermercado. Eso es matemática, ¿cierto? Eso es aritmética y entonces es matemática también. Pero es una matemática popular, digamos así. Es decir, no hay que haber estudiado matemáticas en una universidad para yo poder hacer las cuentas en el mercado. Entonces, en todas las áreas del conocimiento humano, lo mismo, todos sabemos algo de derecho, todos sabemos algo de filosofía, o todos sabemos algo de la historia de la humanidad, etc. Pero hay un punto, digamos, que de tendencia hacia, diría yo más bien. Por ejemplo, la música que nosotros abordamos tiene una fuerte tendencia hacia ser académica, porque tenemos conocimientos, digamos, superiores a los de los que no han estudiado música formalmente, y entonces nosotros tendemos a trabajar más con esa música académica, pero eso no significa que no hagamos cosas de pronto que se parecen más a la música popular. Está la música nacionalista, sería muy bueno que Sebastián se refiriera a ella, por ejemplo, dentro de la música académica, y cómo esa música nacionalista se toca fuertemente en una frontera casi que imposible de definir, con mucha música folclórica y mucha música popular nacionalista también. De manera que en principio yo creo que, como estamos en un campo muy, en esta discusión, estamos en un campo que es muy de las ciencias humanos sociales, entonces, repito, las diferencias entre esas categorías no son compartimientos estancos, no tienen verdaderos límites fijos. Un poco sí, para volver, digamos, a centrar, la musicología pensó hacia finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que la música sí podía estar definida por tres campos únicos y con unas fronteras muy bien delimitadas. Hoy ya sabemos que no. Y es por eso que esas tres categorías iniciales en las que la musicología pues dividió la música pues fueron altamente cuestionadas e incluso terminaron por caer en desuso para el medio investigativo, y en cambio pues se transformaron para ser enfocadas desde una reevaluación de las cualidades de cada etiqueta. Por ejemplo, los etnomusicólogos han distinguido más bien no la música, hay tres diferencias básicas: folclórica, tradicional y popular, folclórica, popular y académica, corrijo, sino dos tipos de tendencia de la música, más que una categoría. Entonces estos ya son aportes un poco posteriores, comenzaron a hacerse muy famosos, digamos, hacia los años 40 y terminaron de reforzarse hacia los años 60, en que las fronteras entre la etnomusicología y la musicología histórica definitivamente se encontraron y generalizaron su foco de reflexión y compartieron un montón de conceptos que antes no se compartían entre disciplinas. Y entonces los etnomusicólogos, yo diría más o menos entre los años 40 y 60, comenzaron a distinguir más bien dos tipos de tendencia de la música. Ojo, no etiquetas, tres de las iniciales, etcétera, sino dos tendencias. Y dijeron los etnomusicólogos, pues parece que hay un tipo de música o unos tipos de música que son altamente participativas y cuya función es eminentemente asociativa, es decir, música para estar juntos y hacer cosas juntos, y otra tendencia, no categoría, como si esto fuera incluso la fundación de una república independiente, sino tendencias, dice, otra tendencia más representacional, que exige mayores cualidades de puesta en escena y de dominio técnico para su ejecución y expresión. Y yo no estoy hablando de música académica o música popular, pero ya sí de generalidades que quizá nos pongan
las concepciones previas de nosotros y de nuestros oyentes en tendencias, en lados y en características que, reitero, no son campos específicamente blindados o caparazones o digamos, sí, incluso yo personalmente creo que ni siquiera existen, porque lo cuestiono fenomenológicamente desde mi punto de vista investigativo. Pero lo que quiero decir es que la etnomusicología entonces más bien propuso tendencias y generalizó lo que primero fueron 3 etiquetas a 2 muchísimo más amplias, más abiertas y menos denominativas, por esa misma cualidad de lo difícil que es nombrar y de lo falso que es si creemos que nombrar nos permite establecer como unos campos rígidos y ahí sin fronteras, con fronteras delimitadas, etc. Yo volvería a preguntarte la cuestión esta de la música nacionalista, que dentro de la música académica, digamos, es un acercamiento y una cruce de fronteras precisamente entre la música de tradición oral, digamos, y la música académica. Me gustaría que te refirieras a eso un poquito, lo que llaman el nacionalismo. Claro, como desde 2 puntos de vista. Uno que podría ser histórico y conceptualmente más amplio. Las intenciones ideológicas con las que el republicanismo o el nacionalismo como fenómeno político, podríamos decir, y su emergencia a partir del siglo XIX, pues se entendió muy bien las facultades políticas de las artes en pro de la construcción de una identidad cultural y común. Entonces, hombre, pues si nos expresamos y nos identificamos a través de las artes, pues promovamos esto en pro de vender una nueva idea que nos una a todos a pesar de diferencias, por ejemplo, raciales, productivas, socioeconómicas o de alfabetización y educación. Entonces apareció el nacionalismo como esa especie de piscina donde cabíamos todo, de etiqueta donde cabían todos sin distingo de diferenciaciones previas, y la música nacional entonces se produjo combinando esas características. Algunas de elemento, digamos, alfabetizado, pero no de complejización de las estructuras, de formas europeas, pero de timbres locales, es decir, de timbres asociados a las músicas tradicionales. Y ahí, pues claro, se comenzó a trabajar, digamos, hablo de producir y expresarse con sonidos en pro de de lo conveniente que era esa etiqueta de lo nacional, y como etiqueta de lo nacional funcionó y trabajó en pro de la imposición de nada, de un programa ideológico de nada, del romanticismo, de los nacionalismos. Hablaríamos pues de historia de las ideas del siglo XIX. Y ahí es donde entonces la música nacional, podríamos decir desde el punto de vista histórico, pues termina es por recalcar esa condición líquida de las etiquetas, porque apareció como etiqueta que conjugaba unas y otras fronteras. Y es aquí donde yo quiero que pensemos los músicos, que pensemos nosotros en los músicos que se diferencian violentamente de otros músicos. A mí personalmente pues, me aterra y me escandaliza enormemente, pero pensemos en casos hipotéticos, en músicos que se diferencian violentamente de otros. Y yo lo voy a poner así de sencillo: los raperos y los metaleros se odian. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de conceptos afincan su identidad cultural y la música como parte de su identidad individual o cultural, y por qué se diferencian y por qué violentamente se diferencian de otros, desvalorándolos, partiendo apenas del uso de una etiqueta que los hace ver y sentir como superiores? Y además pues no tienen ni idea de esa problemática. O sea, quiero mostrar la ingenuidad, niños en un arenero, el calibre, digamos, conceptual de hacerse esa pregunta y al final de supervalorarse, de ejercer violencia sobre los demás, de desvalorizaciones y de esa especie como de comparaciones odiosas que sirven es para ratificar el que está bien. Y expongo un punto muy personal. En vez de preguntarnos qué es la música académica y qué es la música popular, yo quiero abrir un debate y una conversación proponiendo que quizá deberíamos preguntarnos por qué hablamos de música académica y por qué hablamos de música popular, y qué consecuencias tiene afincar nuestra identidad dentro o fuera de cada una de esas categorías. Mira, pues a mí me parece también muy interesante que, a ver, muchas de las cosas que nosotros en estos momentos llamamos música académica, en su momento no fue música académica. O sea, lo que tú nos contabas ahora, los musicólogos fueron los que impusieron estas categorías, y no solamente es eso, sino también como pensar a futuro. Se seguirá pensando lo mismo de las músicas que nosotros en estos momentos consideramos populares. O sea, antes muchas músicas que ahora se consideran académicas antes fueron populares.
pasará lo mismo, la historia cambiará esto, porque no solamente se trata de, pero es que mira que los instrumentos también son diferentes, listo, pero en épocas pasadas, ¿qué otros instrumentos tenían? Se tenían que usar también instrumentos que se usan ahora con lo llamado música académica. A mí me parece muy interesante, Susana, es que pensemos primero la historia, el cambio histórico o el cambio como una condición de lo histórico. Es decir, ahí vamos vivos gastando calzones y el mundo va cambiando y las cosas van transformándose. Pero pensemos entonces, Susana, hacer esto de las etiquetas más extensivo a otros niveles. Por ejemplo, hay timbres populares, hay armonías populares, porque eso es aún más problemático, porque estaríamos hablando de la condición nominal de los elementos con los que supuestamente hacemos música. Y eso es otra bomba. Yo quiero puntualizar ahí es para decir que sí, que las cosas se transforman. Mira, piensa por ejemplo hoy en cómo plataformas de redes sociales y viralización de contenido dramatúrgico y musical utiliza la música infantil, el fenómeno Baby Shark. Ojalá cantemos Baby Shark, ¿sí? Okay. Y cómo eso es música entre comillas infantil, pero pasan un montón de cosas con el uso digital de esa música que no es solo infantil. De manera que la vuelta va por ahí y estamos distinguiendo y evidenciando un cambio ahí que es una cosa de hoy, como seguramente seguirá cambiando y digamos cambiando en pro de revolver estas etiquetas para demostrar que pues aportan mucho a fundamentar un debate, pero que en sí no lo son. Formular la pregunta de qué es la música popular o qué es la música académica ya implica caer en diferenciaciones. Y aquí sería muy rico que Gustavo nos hiciera una contribución, Gustavo, porque yo formulo esta especie de afirmación desde el punto de vista dialéctico. Es decir, formular una pregunta de qué es la música académica y qué es la música popular ya implica caer en la formulación de la pregunta en una diferenciación que dificulta el análisis del problema en toda su extensión. ¿Qué piensas de eso, Gustavo? Yo pienso un poquito algo que decía Stravinsky, ¿no? Que realmente la música no es música popular o música académica o música clásica como se hacía en el tiempo de él, sino música que es bien hecha y música que no está bien hecha, música que tiene más o menos complejidad y música que tiene menos complejidad. Y hay una cosa importante, es que estamos hablando entonces del bien como una categoría de elección, para que continúes. Sí, entonces esa música que es más compleja, lo cual no necesariamente la hace mejor por el hecho de ser más compleja, eso también hay que mirarlo, sino que simplemente yo puedo hacer buena música, es decir, música que mueva al oyente de alguna manera, y hacer mala música, es decir, música que no te llegue, en fin, pero no solamente por los gustos y demás, sino también por la misma formación. Es decir, yo puedo disfrutar una música a la que estoy formado para poderla disfrutar, porque además la disfruto de una manera que es un poquito intelectual y no tanto sensitiva o directa. Y en cambio esa misma música que a mí me emociona a una persona que no tiene esas experiencias vitales con la música, pues puede no llegarle en absoluto. De manera que esa cosa es tan sumamente compleja que finalmente las divisiones, las categorías, los géneros llegan a ser, como decíamos ahora, no compartimientos estancos, sino cosas que se entrecruzan y que no pueden definirse muy bien. Es decir, miremos un ejemplo tomado precisamente de la música académica. ¿Cuál es la diferencia entre una sinfonía y un concierto? Hombre, la diferencia entre una sinfonía y un concierto es tan profunda, pues, que yo pueda decir cosas realmente diferenciables, pues, fuera del hecho de que puede haber un solista ahí, por ejemplo, pero finalmente la mayor parte de las cualidades de esas dos obras y de las características de esas dos obras son las mismas, con una única cosa diferente, y es el hecho de que hay un solista, pero igual en la sinfonía también hay solistas. Ahí es donde vemos que todas esas categorías no son compartimientos estancos, como decía yo. Es un excelente ejemplo, Gustavo, porque yo pienso, por ejemplo, en la preeminencia que tienen las formas por desarrollo, tanto en conciertos que en sinfonías. Incluso aún así haya un solista al frente con un instrumento que en una época pues fueron, no sé, el violín y después el trombón y los timbales un poco más tarde. También para recalcar en tu valioso comentario, Gustavo, cómo también entonces podríamos llevar esto a un nivel, digamos, más profundo, hablando entonces no de categorías musicales, sino de categorías morales.
cuando hablamos de buena música o de mala música, las categorías del bien o las categorías del disfrute musical. Una música que te llegue, una que no te llegue, todos son categorías y decisiones que digo, pues, sobre las que parte la manera en la que vivimos y pensamos y cómo la música pues ahí está también metida. Yo que personalmente quiero a toda costa no caer en definir como tal una categoría, que además un espacio como el podcast no nos permite problematizar, quisiera más bien entonces mencionar de manera muy breve y general convencionalidades de ambas etiquetas. Es decir, elementos con los que tradicionalmente se asocia la etiqueta música popular con elementos con los que tradicionalmente se asocian música académica. Gustavo ya ha mencionado algunos. Gustavo, ¿podrías de pronto puntualizar algunos con los que creas tú que referenciamos de manera general la música académica? Hay uno que es tal vez un factor importante, que podría ser, por ejemplo, el desarrollo que me permite mayor duración de una obra, por ejemplo. Esa macroforma que suele utilizar tanto pues la música académica, que generalmente las músicas más populares, más sencillas, no tienen. Es decir, utilizan más o menos como microforma y mesoforma. Pero la música académica sí tiene muchas, claro que también hay pequeñas piezas, pues ya lo sabemos muy bien. Que entre otras cosas, esas pequeñas piezas, por ejemplo, las piezas de salón que llamamos, y podemos hablar de Chopin, ¿cierto? O de Mendelssohn, en fin, o de Erik Satie. Entonces, esas formas, eso no es una definición precisa, pero sí podemos decir que la música académica tiende en general a usar formas más largas, a usar macroformas. Eso puede ser una diferenciación que más o menos puede establecer unas diferencias. Cuando hablamos de música académica, pensamos, para complementar el comentario de Gustavo, generalmente en la tradición musical europea occidental. Es decir, ya no un elemento macroformal de duración, sino uno histórico y locativo. Y que además, pues es ese mundo de tradición europeo occidental el que aculturó a partir del descubrimiento de América, pues en nuestro propio contexto cercano. Y eso podríamos un poquito llevar la discusión a niveles, no sé, políticos, coloniales, hablando también que cuando se habla de música académica, lo voy a formular con una pregunta, ¿será que cuando hablamos de música académica estábamos hablando del sistema establecido? Pues yo siempre había tenido el concepto de música académica como música perteneciente a un estrato social. Durante toda la historia, la clase alta siempre se refería a la música de ellos como música académica. Primero por la iglesia, bueno, digamos hablando más acá de la Edad Media para acá, más o menos. Entonces, donde condenaban la música popular o la música tradicional por ser pagana, por ser no de ellos. Entonces, siempre había pensado que eran siempre dos corrientes. La música académica o tradicional, que en esa época era litúrgica, hablando de la Edad Media puntualmente, y la música tradicional o popular. Y también incluía yo, pues, o tenía también entendido que se incluía la folclórica. Y aún así, después de llevar tantos semestres estudiando música académica, apenas vengo a caer en cuenta de que realmente no... O sea, y además, Ale, ¿eso lo dices tú como rica o como pobre? Si estás hablando de relacionar la música a partir de una condición socioeconómica, no es solamente la condición socioeconómica inmanente de lo que estás denominando, sino es de donde tú hablas. Finalmente tú no estás estudiando música académica, estás estudiando música. Correcto. Y que claro, estudiando música hay que coger el toro por los cuernos, perdón, yo no quiero ser mal juzgado por los antitaurinos, es solamente una alegoría lingüística, pero lo que quiero decir es también, como estudiamos música, abarcar de frente y sin tapujos y con un buen músculo conceptual y de reflexión, pues que tiene que ver la diferenciación socioeconómica de nuestra condición productiva, que sería delicioso traer a Marx a esta conversación en relación con lo que hacemos y con lo que nos gusta compartir, con lo que nos gusta musicar. Yo estoy estudiando música, sí, pero realmente, si a mí me preguntan, ¿usted está estudiando música? Demuestre que usted sabe música académica y música popular. No. Correcto. La respuesta es no, porque realmente entonces no habría estoy espacios para el música. otro. Ajá. Exacto, porque nunca se nos ha enseñado, o al menos desde lo que yo he visto en mis clases, jamás he visto música popular. Nunca. Siempre ha sido música académica de toda la vida, música clásica, lo que se llama. Vamos a jugar a una falsa democracia y yo quiero hacerle extensiva la pregunta a Antonia, a Susana y a Andrés, si comparten la visión de Alejandra. Bueno, pues es que hace rato
desde que dijiste que era un tema impuesto, definitivamente en la universidad no hay espacio para la música popular. Pero entonces estás hablando de algo como desde la academia, pero es que yo crecí. Claro. Entonces yo, ¿por qué no defiendo también la otra imposición que tengo? ¿Y por qué no las puedo combinar en mi quehacer? Entonces mi punto de vista es, pues es sobre todo como una crítica a las universidades, porque no hay espacio para estudiar la música. Ellos son los que categorizan, nosotros no, nosotros queremos estudiar música. Esa falsa idea que para entrar al mundo de la música uno tiene que rechazar todo lo que no sea lo académico, por decirlo así. Pero, digamos, lo que dice Aleja de que es parte de la música académica hace parte como de un estrato más alto. Yo diría que tal vez en un pasado ir a un concierto de música era como decir yo soy una persona de una sociedad que sabe de las músicas del mundo, pero yo creo que hoy en día es como al revés, porque he tenido pues como la oportunidad de ver cuál es el público que realmente va a los conciertos y no es la alta clase la que va a los conciertos. No. Y muchas veces existen muchos mitos también, como, ay, es que si te pones a cantar popular te vas a dañar o cualquier cosa. Y yo creo que, o sea, no solamente el hecho de teorizar las cosas, la música como tal, sino poder hacer la música que uno quiera, y que si uno quiere, y estoy con Andrés en eso, o sea, me parece increíble poder hacer ópera y luego poder ir a cantar lo que sea que se me dé la gana. Pero es eso, es como, no es, todavía se siente como ese, ay, es que tú eres mejor porque haces música académica. Sobre todo que los profesores como figura de autoridad pues descargan un peso sobre uno que uno quiere cargar. Pero yo tengo una pregunta. Pues y que turn down the wall, o sea, sí, ok, tumben eso, dejen de creer en esos ídolos, que es la manera básica de comenzar a pensar por uno mismo, pues, de recibirlos, de interlocutar, de identificar, pero de nada, por ejemplo, de cruzar esas fronteras. ¿Por qué, pues estamos hablando de estratos ahorita, por qué la gente se pone la mejor pinta para ir al teatro? Yo llevé a 2 chicas a conocer el teatro el año pasado. Ellas me preguntaban, pero ¿por qué tienen esos vestidos? ¿Por qué están tomando vino? ¿Y por qué se comportan de esa forma? Y yo me hice la misma pregunta, ¿por qué? A mí me parece que inmediatamente una persona que no hace parte del círculo entra, ese círculo la repele inmediatamente. O sea, dice como yo no hago parte de este lugar. Entonces, esa diferenciación, entonces ya ellos no solamente es el sitio, sino lo que pasa en el sitio. O sea, la persona no frecuenta ese lugar, pero tampoco frecuenta esa música. Pero en el otro lugar donde se siente y hay más cosas en común, entonces ahí empieza a encontrar como que hace parte de ese lugar y el círculo es más abierto que el que nos presenta como la música clásica. Sí, sí. Yo voy a puntualizar muy brevemente tu comentario para que escuchemos a Gustavo y para decir entonces, como musicólogo o representando un poco la disciplina en la que me formo y la que trato de difundir con mi quehacer profesional, es los musicólogos en algún momento se dieron cuenta y se hicieron la siguiente pregunta. Digan ustedes años 60, por poner temporalidades arbitrarias. ¿Será que la música es entonces algo más que sonidos? Su dramaturgia, su forma de vestir, la actitud del cuerpo que la vehicula y la que la produce y la consume. Ejemplo, el que aplauda en el Met en mitad de un movimiento, o el que le suene el celular, que hay videos virales buenísimos de celulares en medio de las mejores interpretaciones más sublimes de Mahler y de lo que ustedes quieran. Y eso entonces infringe la visión que tenemos de la música. Yo quiero escuchar a Gustavo un poquitico sobre esto. Pues a ver, yo quería inclusive decir algo adicional. Hay otra cosa que diferencia un poquito esa música, digamos, más compleja, y es el contrapunto. Yo diría que ver tú que se utilice el contrapunto en la música popular es prácticamente nulo, pues, no lo vas a encontrar. Y sobre todo el contrapunto imitativo, pues, como tipo fugado, tipo canónico, etcétera. Eso sí, diría yo que es una diferencia que más o menos se puede mantener ahí. Ahora, yo he oído, por ejemplo, qué sé yo, en el Mono Núñez, en la música andina colombiana, de pronto algunos intentos de hacer algo de contrapunto con esa música. Pero es que además la música andina colombiana ya, a la vista de lo que es hoy, la música popular,
pues eso prácticamente es música académica, pues como se ve hoy en día. Y entonces ahí volvemos, a pesar de las diferencias que podemos notar, pero volvemos a lo que yo decía al principio, y es que esas diferencias no son definitivas ni son claramente establecidas y diáfanas, ¿no? Buenísimo. No sé yo si de pronto puedo conjugar un poquito la opinión de todos al decir que al hablar de música académica, entonces tendemos generalmente a pensar en la institucionalización del saber. Es decir, si hace parte del discurso de una institución, está bien, es correcto y verdadero, pero pues si no, todo lo contrario. Y pensemos entonces en el poder normativo de las instituciones, académica, academia, y si no, el maestro nos puede ilustrar muchísimo más acerca de la ascendencia etimológica del término, pero pensemos entonces en el poder normativo de las instituciones y en la conciencia que tienen de su alrededor. Y voy a lanzar esta bomba para que esto se ponga un poquito chit-chat bacano. ¿Será que son entonces las instituciones jaulas de oro? Es decir, un lugar perfectamente cómodo, bonito, donde todo está solucionado perfecto y que además te empodera para diferenciarte de todo lo que no pertenezca a ella, pero te hace un pajarito enjaulado. Esa metáfora, pues esa alegoría no es mía, eso es de Oscar Wilde. Pero hacernos esa pregunta, es decir, ¿qué pasa cuando se institucionaliza el saber musical? ¿Qué implica en todo orden socioeconómico, político, social, cultural, como muy bien lo ilustra Gustavo, haciendo ahorita un comentario muy importante sobre el contrapunto? ¿Y cómo advertimos o no esa especie como de empoderamiento de las instituciones o de facultad política de las instituciones en todo orden, en actuar, pensar, etiquetar, etcétera, cuando pues hacemos esa diferenciación? No, es que esto sí, esto no. A mí me parece que el comentario de Gustavo es vital para esto que estamos conversando y ojalá podamos llevar un poco más tarde la conversación hacia allá, es sobre el poder de las estructuras. Porque si la música académica está fundamentada sobre una relación macroformal del uno con el todo, un contrapunto complejo, la complejidad de la forma va a ser uno de esos elementos con los que comúnmente podemos asociar generalidades de lo que en música académica, ojo, no estoy cayendo en su trampa de etiquetar y de definir. Entonces yo lo que quiero un poco aportar es que con académica solemos también generalmente definir entonces una música valorada no solo por su tradición cultural e histórica de tipo europeo, sino también por su institucionalización. Pero además solemos relacionarlo con la complejidad con que se interrelacionan los elementos sonoros que la componen, es decir, en la complejidad de su estructura como patrón de su valoración. Y yo hago una pregunta irónica: ¿y el minimalismo qué? Y ahí el minimalismo, entonces, ¿qué? Maestro Reich, Steve Reich, entonces, ¿lo es, no lo es? Si deliberadamente como vanguardista dijo, perdón, esto tiene que ser un poquito más entretenido, yo voy a decir, fuck off la forma. Y dijo Reich, no, yo puedo condiciones de lo complejo a partir de dos notas, o incluso notas sin altura definida. Y entonces ahí sí, si un pilar de la música académica es la complejidad estructural, entonces los minimalistas gringos, sesenteros, no lo son o sí lo son. Y estaríamos llevando, digamos, como la discusión al verdadero quid del asunto, es las estructuras, el postestructuralismo. Aquí ya le estoy hablando de historia de las ideas de la filosofía occidental u otro tipo de humanidades. Es qué onda con las estructuras, porque parece que el último bastión que mantiene indemne a la música académica es ratificarse en la complejidad de las estructuras. Claro, pero es que yo puedo irme contra la complejidad, digamos, conscientemente. En el caso del minimalismo es irse contra la complejidad, pero conscientemente, es decir, contando con que yo sé qué es complejo y entonces no quiero andar por ahí. Eso es como el bolero de Ravel, ¿no? El bolero de Ravel es renunciar conscientemente a la diversidad melódica y compensarla con otra cosa. En este caso del bolero de Ravel, pues con la orquestación, con el manejo del timbre, sobre todo, y algo con la dinámica, etc. Entonces, yo en principio diría que uno estudia música para hacer con ella lo que quiera, así como el que estudia medicina o el que estudia ingeniería es para hacer con eso que aprendió lo que quiera. Puede dedicarse a una cosa, pues, de acuerdo con sus gustos, con sus necesidades, con las oportunidades que tenga, etc. Pero por eso es por lo que yo pienso que, y de hecho lo hice en mi vida, yo hice mucho con la música popular en muchos sentidos, pues, como jurado, como ejecutante intérprete, como arreglista, como muchas cosas. Y esa
oportunidad me la dio. Obviamente, el haber estado durante mi vida desde niño, pues, digamos, expuesto a esa música popular a la que yo me acercaba, pero también al hecho de haber estudiado música académicamente, porque eso pues me dio la posibilidad de hacer cosas como acercar la música colombiana andina a la posibilidad de que los coros, por ejemplo, en varias voces pudieran hacerla. O sea que sí, yo estudio música y luego hago con ella lo que quiera, así como estudio cualquier carrera. Yo quiero puntualizar ese comentario que me parece muy bonito, Gustavo, porque parecemos entonces o parece estar hacia una especie como de filón ontológico, Gustavo. Es decir, la conciencia o la no conciencia de lo que somos, decimos y hacemos, ¿será que es un elemento emancipador y empoderador de la construcción de nuestra propia identidad? Y ahí pues yo estoy absolutamente de acuerdo con Gustavo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué sabes? Y es a nivel de conciencia. Entonces, además, digo yo muy bello, es porque agrega matices a la convencionalidad de complejidad estructural de los sonidos en las obras musicales. Yo lo que quiero decir, entonces, si estamos sumándole generalidades a eso que supuestamente es la que la música académica suele definirse, es por el papel rector que ejerce en ella la escritura como medio exclusivo de eso. Es música que se piensa, se escribe y después se lee. Y entre más textual es el acercamiento a esa escritura, más fiel, buena o cierta se piensa su ejecución. La escritura manda en la música académica, pero les recuerdo emocionados por el empoderamiento escritural de la música académica, que es un invento muy joven, apenas de unos 5.000, 6.000 años de antigüedad. Nos veremos en un próximo capítulo con la continuación sobre este tema tan interesante de la música académica y la música popular. Diálogos musicales con Gustavo Yepes.